Modelo atómico Sommerfeld. En 1916, Alan Sommerfeld, con la ayuda de la teoría de la reacción de Albert Einstein, hizo la siguiente modificación al modelo de Born. A. Los electrones se mueven alrededor del núcleo en órbita circular elíptica. B. A partir del segundo nivel, la energética existen dos o más subniveles en el mismo nivel. C. El electrón es una corriente. Para describir los nuevos subniveles, Hornfeld introdujo un parámetro llamado número cuántico azimutado, que significó con la letra L. El modelo atómico Bohr funcionó muy bien para el átomo de hidrógeno. Sin embargo, en los espectros realizados para átomos de otros elementos, se observaba que los electrones de un mismo nivel energético tenían distintas energías, mostrándose que algo andaba mal en el modelo. Conclusión: porque dentro de un mismo nivel energético existen subniveles. Modelo. Un modelo atómico es una representación molecular de un átomo que trata de explicar su cambio de propiedades. De ninguna manera debe ser interpretado como un diagrama de un átomo, sino más bien como el diagrama conceptual de su funcionamiento. A lo largo del tiempo existieron varios modelos atómicos, y algunos más elaborados que otros, como fue el modelo atómico de Dalton. Modelo atómico de Dalton. El modelo atómico de Dalton surgió en el contexto de la química. Fue el primer modelo atómico con bases científicas, formulado en 1803 por John Dalton. Dalton explicó su teoría formulando una serie de enunciados simples. 1. La materia está formada por partículas muy pequeñas llamadas átomos que son indivisibles y no se pueden destruir. 2. Los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí, tienen la misma masa y propiedades. Los átomos de diferentes elementos tienen masas diferentes, comparando las masas de los elementos con los del hidrógeno. Tomado como la unidad, propuso el concepto de peso atómico relativo. 3. Los átomos permanecen sin división aun cuando se combinen en las reacciones químicas. 4. Los átomos al combinarse para formar compuestos guardan relaciones simples. 5. Los átomos de elementos diferentes se pueden combinar en proporciones distintas y formar más de un compuesto. 6. Los compuestos químicos se forman al unirse átomos de dos o más elementos distintos. Dalton también dijo que la materia está formada por partículas muy pequeñas llamadas átomos. Esos átomos no se pueden dividir ni romper, no se crean ni se destruyen en ninguna reacción química y nunca cambian. Los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí, tienen la misma masa y dimensiones. Por ejemplo, todos los átomos de hidrógeno son iguales. Por otro lado, los átomos de elementos diferentes son diferentes. Por ejemplo, los átomos de oxígeno son diferentes a los átomos de hidrógeno. Los átomos pueden combinarse para formar compuestos químicos. Por ejemplo, los átomos de hidrógeno y oxígeno pueden combinarse y formar moléculas de agua. Los átomos se combinan para formar compuestos en relaciones numéricas simples. Por ejemplo, al formarse agua, la relación es de 2 a 1, dos átomos de hidrógeno con un átomo de oxígeno. Los átomos de elementos diferentes se pueden combinar en proporciones distintas y formar más de un compuesto. Por ejemplo, un átomo de carbono con uno de oxígeno forman monóxido de carbono, CO, mientras que dos átomos de oxígeno con uno de carbono forman dióxido de carbono, CO2. Para Ernest Rutherford, el átomo era un sistema planetario de electrones girando alrededor de un núcleo atómico, pesado y con carga eléctrica positiva. El modelo atómico de Rutherford puede resumirse de la siguiente manera. El átomo posee un núcleo central pequeño con carga eléctrica positiva, que contiene casi toda la masa del átomo. 2. Los electrones giran a grandes distancias alrededor del núcleo en órbitas circulares. 3. La suma de las cargas eléctricas negativas de los electrones debe ser igual a la carga positiva del núcleo, ya que el átomo es eléctricamente neutro. Rutherford no solo dio una idea de cómo estaba organizado un átomo, sino que también calculó cuidadosamente su tamaño y el de su núcleo. El hecho de que el núcleo tenga un diámetro unas 10.000 veces menor que el átomo supone una gran cantidad de espacio vacío en la organización atómica de la materia. Para analizar cuál era la estructura del átomo, Rutherford diseñó un experimento. El experimento consistía en bombardear una fina lámina de oro con partículas alfa, núcleos de hielo. De ser correcto el modelo atómico de Thomson, el haz de partículas debería atravesar la lámina sin sufrir desviaciones
significativas a su trayectoria. Rutherford observó que un alto porcentaje de partículas atravesaban la lámina sin sufrir una desviación apreciable, pero un cierto número de ellas era desviado significativamente, a veces bajo ángulos de difusión mayor de 90 grados. Tales desviaciones no podrían ocurrir si el modelo de Thomson fuese correcto. Daniel Bohr postuló que los electrones giran a gran velocidad alrededor del núcleo atómico. Los electrones disponen de diversas órbitas circulares, las cuales determinan diferentes niveles de energía. El electrón puede obtener un nivel de energía superior, por lo cual necesita absorber energía para volver a su nivel de energía original. Es necesario que el electrón emita la energía absorbida. Este modelo, si bien se ha perfeccionado con el tiempo, ha servido de base a la moderna física nuclear. Esta propuesta es una teoría para describir la estructura atómica del hidrógeno, que explica el espectro de las líneas de este elemento. Sobre el modelo atómico de Thomson. El modelo atómico de Thomson, también conocido como el modelo de Spuding, es una teoría sobre la estructura atómica propuesta por Joseph John Thomson, descubridor del electrón. En dicho modelo, el átomo está compuesto por electrones de carga negativa en un átomo positivo, como pasas en un pudín. Se pensaba que los electrones se podían distribuir uniformemente alrededor del átomo, dado que el átomo no deja de ser un sistema material que contiene una cierta cantidad de energía interna. Esta provoca un cierto grado de vibración de los electrones contenidos en la estructura atómica. Desde este punto de vista, puede interpretarse que el modelo atómico de Thomson es un modelo dinámico como consecuencia de la movilidad de los electrones en el seno de la citada estructura. Ahora voy a hablarles sobre el modelo atómico de Dalton. Este fue el primer modelo atómico con bases científicas. Fue formulado en 1808 por John Dalton, quien imaginaba los átomos como diminutas esferas. Este primer modelo atómico postulaba que la materia está formada por partículas muy pequeñas llamadas átomos, que son indivisibles y no se pueden destruir. Los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí, tienen su propio peso y cualidades propias. Ahora yo